Hace 2 décadas, pocos apostaban por un sudafricano flacucho que soñaba con cohetes. Hoy Elon Musk mueve mercados enteros, pero cada triunfo arrastra un rumor tóxico que amenaza con pulverizar su imperio. ¿Es el arquitecto de nuestra próxima era o un ícaro digital que vuela demasiado cerca del sol? Año 1971. En medio de una sociedad marcada por la segregación racial del apartheid, nacía un niño que, sin saberlo, algún día dominaría industrias enteras y cambiaría la historia de la tecnología. Su nombre era Elon Reeve Musk, hijo de una modelo canadiense y un ingeniero sudafricano con una personalidad impredecible. Desde pequeño, Elon no encajaba, no le interesaban los deportes, ni las fiestas ni seguir la corriente. Mientras otros niños jugaban a la pelota, él prefería encerrarse por horas leyendo libros de ciencia ficción, soñando con otros planetas y universos donde las reglas fueran distintas. A los 10 años encontró su primer amor, una computadora. A simple vista, era solo una caja con botones y una pantalla que apenas mostraba letras, pero para él era una máquina mágica que le permitía crear mundos desde cero. En lugar de usarla para jugar, aprendió por sí solo a programar. Literalmente, se encerró durante días hasta comprender cómo hablarle a la máquina, y cuando por fin lo logró, diseñó su propio videojuego y lo vendió por el equivalente a unos $500. Tenía solo 12 años. Pero mientras su mente avanzaba a pasos de gigante, su entorno era todo menos amable. En la escuela, Elon era un blanco fácil para el bullying. Callado, distraído, con libros bajo el brazo y una mirada que parecía estar siempre en otro lugar. Los golpes eran frecuentes. Lo empujaban por las escaleras, lo pateaban en el piso, lo insultaban sin piedad. En una ocasión los golpes fueron tan brutales que terminó en el hospital con la nariz destrozada. Y lo más doloroso no era la violencia, sino la indiferencia. Ni los profesores ni los adultos intervenían. Nadie se metía. Y fue ahí, en medio de esos días oscuros, donde Elon desarrolló una de sus mayores fortalezas: la capacidad de resistir solo contra el mundo. En casa, la situación no mejoraba. Su padre, Elon Musk, era un hombre complejo, brillante en muchas cosas, pero emocionalmente inestable. Tenía fama de manipulador, con arranques de ira impredecibles. Elon alguna vez dijo que fue la persona más terrible que había conocido. Errol presumía de haber sido dueño de una mina de esmeraldas en Zambia, lo que alimentó durante años la idea de que Elon venía de una familia rica. Pero esa historia, con el tiempo, se fue desmoronando. No hay pruebas claras de la existencia de esa mina, y Elon siempre negó haber tenido acceso a ese supuesto dinero. De hecho, durante su adolescencia, vivió más bien con lo justo, sin lujos, sin ayuda, sin comodidad. Cuando sus padres se separaron, Elon tomó una decisión que muchos no entendieron. Eligió irse a vivir con su padre. No porque lo quisiera, sino porque sentía que alguien tenía que mantenerlo bajo control. Lo que encontró fueron años de gritos, tensión y un ambiente que lo hizo madurar a la fuerza. Entre todo ese caos, Elon se refugiaba en libros, en experimentos, en sueños imposibles. Leía sobre cohetes, sobre el universo, sobre la inteligencia artificial. A los 14 años escribió un manifiesto personal donde se definía como pacifista tecnocrático. Estaba convencido de que, si la humanidad no cambiaba, la única forma de sobrevivir era abandonar el planeta. Y entonces, apenas cumplidos los 17 años, tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Usando el pasaporte canadiense que tenía gracias a su madre, empacó una maleta pequeña, se despidió de su país natal y partió hacia Norteamérica. Solo, sin dinero, sin contactos, sin seguridad. En su equipaje llevaba ropa, un par de libros y la determinación de demostrarle al mundo que podía construir el futuro. Ese fue el verdadero comienzo de la historia. No hubo esmeraldas, no hubo privilegios, no hubo fortuna heredada, solo un adolescente obsesionado con las ideas más locas de la ciencia ficción y las ganas de hacerlas realidad.
Pero lo que Elon no sabía en ese momento es que su llegada a América no solo iba a cambiar su vida, sino que lo pondría en ruta directa a revolucionar tres de las industrias más poderosas del mundo. Cuando Elon Musk llegó a Norteamérica, no lo hizo como un joven privilegiado con el camino resuelto. Todo lo contrario. Dormía en el sofá de un familiar en Canadá, lavaba platos, trabajaba en granjas y hacía cualquier cosa para sobrevivir. Pronto, con esfuerzo y becas, logró entrar a la Universidad de Pensilvania, donde estudió física y economía. Era un alumno brillante pero antisocial. Le costaba conectar con la gente, no bebía, no salía a fiestas y cuando hablaba de sus ideas, los demás lo veían como si estuviera completamente loco. Pero eso nunca le importó. Elon no quería agradarle a nadie, solo pensaba en una cosa: cómo construir el futuro. Y fue esa obsesión la que lo llevó, poco tiempo después, a abandonar un doctorado en Stanford, apenas 2 días después de haberlo empezado. ¿Por qué? Porque creía que Internet iba a cambiar el mundo, y él no tenía tiempo que perder metido en un salón. Mientras otros se preparaban para ser empleados, él se preparaba para crear imperios. Con su hermano Kimball, fundó su primera empresa, Zip2s, una especie de guía digital de ciudades con mapas y listados de negocios locales. En ese entonces la mayoría de la gente ni siquiera sabía que era Internet, pero Elon ya estaba convencido de que todo pasaría por ahí. Durante los primeros meses, dormían en la oficina y se duchaban en el gimnasio más cercano. Elon programaba durante la madrugada, vendía en el día y apenas comía. Era obsesión pura. Zip2 comenzó a crecer y atrajo inversionistas. Pero con el dinero llegaron los problemas. Los nuevos socios no entendían a Elon. Lo veían como un bicho raro, un chico brillante pero inexperto, demasiado impulsivo para liderar. Así que lo sacaron de la dirección de su propia empresa, una traición que lo marcaría por años. Sin embargo, cuando Zip2 fue vendida por más de $300 millones, Elon recibió 22 millones por su participación. Y en lugar de comprar mansiones o autos de lujo, hizo lo que pocos habrían hecho: reinvirtió casi todo. Su siguiente apuesta fue aún más ambiciosa. Fundó una empresa llamada X.com, una plataforma para enviar dinero por correo electrónico. Hoy parece una idea simple, pero en aquel entonces era revolucionaria. Nadie confiaba en poner sus datos bancarios en línea. Elon estaba convencido de que el dinero digital sería la norma, y no paró hasta lograrlo. Meses después, X.com se fusionó con otra compañía llamada Confinity, y de esa unión nació una nueva marca, PayPal. Una vez más, Elon estaba en la cima, y una vez más lo empujaron al vacío. Mientras estaba de luna de miel, el consejo de administración votó para sacarlo como CEO. El argumento era el mismo: demasiado arriesgado, demasiado impulsivo, demasiado él. Fue reemplazado, humillado públicamente, y su figura quedó al margen justo cuando PayPal empezaba a dominar el mercado. Pero el destino no había terminado con él. En 2002, eBay compró PayPal por $1.500 millones. Elon, que aún conservaba una buena parte de sus acciones, recibió alrededor de 180 millones. Y en lugar de guardar ese dinero, volvió a apostarlo todo. Literalmente, dividió esa fortuna en 3 partes. Una para crear cohetes, otra para construir autos eléctricos y una más para producir energía solar. Estaba dispuesto a quedarse en cero, si con eso lograba acelerar el futuro. Muchos pensaron que estaba loco, pero lo que Elon estaba por hacer en plena crisis económica no tenía precedentes. Intentar lanzar cohetes al espacio con dinero propio, sin experiencia militar y desde un almacén. Apenas cobró los millones de PayPal. Elon Musk hizo algo que nadie en su círculo entendía. Invirtió decenas de millones en una idea que parecía un chiste: fundar una empresa privada que lanzara cohetes al espacio. Ni tenía experiencia aeroespacial, ni conexiones con el gobierno de Estados Unidos, ni equipos, ni infraestructura. Tenía solo una obsesión: colonizar Marte. Y así nació SpaceX en 2002. Sus socios lo miraban como si estuviera loco. En ese entonces, la NASA dependía de contratistas gigantes como Boeing o Lockheed Martin, empresas con décadas de experiencia y presupuestos militares enormes. Musk alquiló un galpón en el segundo California y contrató a un puñado de ingenieros que, como él, estaban dispuestos a dormir en el piso con tal de hacer historia. En lugar de contratar talento de la industria tradicional, fichó jóvenes recién graduados,
Genios obsesionados como él, sin miedo al fracaso. Desde el principio, SpaceX fue una guerra contra la lógica. Elon no solo quería fabricar cohetes, quería que fueran reutilizables, mucho más baratos y fabricados en casa. Lo que antes costaba 200 millones por lanzamiento, él prometía hacerlo por menos de 20. Sonaba imposible, y al principio lo fue. En 2006 lanzaron por primera vez su cohete Falcon 1, desde una pequeña isla en el Pacífico llamada Omelek, en las Islas Marshall. El resultado, fracaso total. El cohete explotó segundos después del despegue. Musk lo tomó con calma, pero cada intento costaba millones y la presión aumentaba. 3 fracasos seguidos, y la cuenta bancaria de SpaceX quedaba casi en cero. Musk lo recuerda como el año más oscuro de su vida. Tesla, su otra empresa, también estaba al borde de la quiebra. Los inversionistas ya no respondían sus llamadas. Los empleados trabajaban sin garantía de que les pagarían. Él mismo había vendido todas sus casas, autos y propiedades para mantener ambas compañías vivas. Llegó un punto en el que tenía que elegir, o salvaba SpaceX o Tesla. Pero se negó a rendirse. Apostó el último centavo que le quedaba al cuarto lanzamiento, el que muchos expertos consideraban el definitivo. Si fallaba, sería el final. Ese día, el 28 de septiembre de 2008, el Falcon 1 despegó desde Omelek y por primera vez en la historia, un cohete financiado de forma privada logró alcanzar la órbita terrestre. La hazaña cambió todo. Solo unas semanas después, cuando la empresa ya no tenía ni para pagar la nómina, la NASA le otorgó a SpaceX un contrato por $1.600 millones para transportar carga a la Estación Espacial Internacional. Musk pasó de ser un excéntrico millonario con delirios de grandeza a convertirse en el nuevo jugador dominante en la carrera espacial. Y no se detuvo. El éxito del Falcon 1 fue solo el comienzo. Luego vendrían el Falcon 9, el Falcon Heavy y la nave Dragon. En 2020, SpaceX se convirtió en la primera empresa privada en enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Algo que durante décadas fue exclusivo de gobiernos y agencias estatales, ahora lo lograba una empresa que años atrás apenas tenía cómo pagar el alquiler de su hangar. Pero para Musk, nada de eso era suficiente. Su verdadera obsesión seguía intacta: colonizar Marte. Por eso, puso en marcha su proyecto más ambicioso, la Starship, una nave gigantesca, completamente reutilizable, diseñada para transportar decenas de personas al planeta rojo. Las pruebas han sido explosivas, literalmente, con varias unidades destruidas en el proceso. Pero para Elon, cada explosión es solo un paso más hacia su sueño. Y mientras los cohetes despegaban, los autos eléctricos de Tesla empezaban a rugir en silencio, desafiando a una industria de más de 100 años. En paralelo a los primeros años caóticos de SpaceX, Elon Musk tenía otra guerra abierta: cambiar para siempre la industria automotriz. En 2004, cuando nadie apostaba por los autos eléctricos, invirtió millones en una pequeña startup llamada Tesla Motors, fundada por un grupo de ingenieros que soñaban con fabricar un coche deportivo sin gasolina. No era fundador original, pero en menos de un año ya estaba tomando decisiones clave, imponiendo su estilo y poco a poco desplazando al resto hasta convertirse en la figura principal. Tesla era una idea revolucionaria, pero también una pesadilla financiera. Fabricar autos es uno de los negocios más duros del mundo. Requiere capital, infraestructura, mano de obra especializada, regulación y paciencia. Y Elon no tenía ninguna de esas cosas, salvo la última. Su enfoque fue brutal: presión constante, jornadas de 18 horas, decisiones al límite. Cuando lanzaron el primer modelo, el Tesla Roadster, los errores eran tantos que algunas unidades simplemente no arrancaban. Aún así, cada vez que se subía a uno de esos prototipos, Musk repetía: "Esto es el futuro, no hay marcha atrás". Pero lo que realmente puso a Tesla en el mapa fue el Model S, un sedán de lujo que no usaba una sola gota de gasolina, con aceleración digna de un auto deportivo. Era silencioso, elegante, eficiente y caro. Pero eso no importaba, porque Tesla no vendía autos, vendía una visión: el fin del petróleo,
la independencia energética, el futuro limpio. La prensa se volvió loca. Elon empezó a aparecer en portadas de revistas. La bolsa respondió con euforia. Las acciones subieron como un cohete. Y con eso llegaron los especuladores, los enemigos internos, las demandas colectivas, los conflictos laborales y los cortocircuitos internos. A medida que Tesla crecía, también crecía el caos. Las fábricas no daban abasto, las entregas se retrasaban, los errores se acumulaban. Y entonces, en 2018, sucedió lo impensable. Elon, frustrado por la presión bursátil, escribió un simple mensaje en Twitter. Considerando sacar... Esa frase, aparentemente inocente, causó un terremoto. Las acciones se dispararon. Los inversionistas entraron en pánico. Y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la temida SEC, abrió una investigación inmediata. El problema era claro. No había pruebas de ese financiamiento asegurado. El tuit había manipulado el mercado y eso era ilegal. Elon se vio obligado a llegar a un acuerdo. Pagó una multa millonaria, renunció temporalmente a la presidencia de Tesla y fue obligado a que sus tweets relacionados con la empresa fueran revisados previamente por abogados. Fue una humillación pública, pero él lo tomó como un simple obstáculo más. Su actitud era desafiante. Nunca pidió perdón, nunca se retractó. Solo se limitó a decir que lo volvería a hacer si eso ayudaba a avanzar su misión. Pero los problemas no acabaron ahí. Con el tiempo empezaron a surgir accidentes relacionados con el sistema de autopilot, la función de conducción semiautónoma de Tesla. Algunos choques fatales pusieron el foco sobre la tecnología y pronto las autoridades abrieron múltiples investigaciones. En 2024 y 2025, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico, NHTSA, inició inspecciones masivas sobre casi 2.5 millones de vehículos Tesla en Estados Unidos. El objetivo, revisar si el autopilot estaba siendo promocionado como más seguro de lo que realmente era. Y mientras eso pasaba, Elon ya preparaba su siguiente movimiento, el robotaxi, un servicio de transporte completamente autónomo que, según él, haría innecesario tener un coche propio. En ciudades como Austin, comenzaron los experimentos, cámaras, sensores, inteligencia artificial, pero el público seguía dividido. ¿Era el futuro o una bomba de tiempo con ruedas? En medio de todo, Elon continuaba con su estilo caótico. Despedía empleados por mail, dormía en la fábrica durante semanas, se grababa lanzando frases como «Si te gusta una vida tranquila, no trabajes aquí». Tesla se había convertido en mucho más que una empresa de autos. Era un símbolo, un culto tecnológico, un campo de batalla entre la innovación y la locura. Pero si el camino de los autos había sido complicado, el siguiente paso fue aún más radical: comprar la red social más ruidosa del mundo y prenderle fuego desde adentro. En octubre de 2022, Elon Musk decidió hacer algo que, incluso para sus estándares, parecía una locura. Compró Twitter por $44.000 millones. No era una inversión racional, no era un negocio tradicional. Fue, más que nada, una decisión visceral. Durante años, Elon había usado Twitter como su arma favorita. Anunciaba productos, respondía a críticos, se burlaba de políticos, influía en el precio del Bitcoin e incluso llegaba a provocar caos en los mercados con un solo tuit. Era su megáfono personal y no quería depender de nadie para seguir usándolo. La negociación fue una novela por sí sola. Primero lanzó una oferta, luego quiso echarse para atrás. Twitter lo demandó y finalmente, después de semanas de drama legal, aceptó comprar la plataforma. El día que tomó el control, entró a la sede con un lavabo en los brazos, como si dijera, déjalo hundirse. Despidió a la mitad de los empleados en cuestión de días. Cerró oficinas, eliminó departamentos enteros, desde recursos humanos hasta moderación de contenido. Uno de sus primeros movimientos fue restablecer cuentas suspendidas, incluyendo las de figuras polémicas y personajes vetados por discursos de odio. También cambió el sistema de verificación. Ahora, cualquiera que pagara una mensualidad podía tener la famosa palomita azul, sin importar si era real o no. El resultado fue inmediato. Oleadas de cuentas falsas, noticias falsas, estafas, parodias que parecían reales y una sensación general de caos. Pero Musk no se detuvo ahí. Rebautizó Twitter como X.
retomando un sueño que venía arrastrando desde sus días en PayPal, donde su empresa original se llamaba igual. Su idea era convertir X en una app para todo: mensajería, pagos, noticias, entretenimiento, todo en un solo lugar. Pero mientras eso ocurría, la realidad era otra. Los anunciantes empezaron a huir. Empresas como Coca-Cola, Apple, Disney y muchas más suspendieron campañas publicitarias al ver que su contenido aparecía junto a mensajes extremistas, teorías conspirativas o lenguaje tóxico. Para 2024, el ingreso publicitario de la plataforma se había desplomado casi un 60%. Una encuesta interna reveló que más de una cuarta parte de las grandes marcas planeaban abandonar X de forma permanente. Elon respondió como acostumbra, con provocación. Acusó a las marcas de intentar censurarlo, los llamó cobardes e incluso los retó públicamente. También desató una ola de demandas contra organizaciones que criticaban la desinformación en X, acusándolas de estrangular financieramente la libertad de expresión. Pero había otro problema: el contenido. Al relajar la moderación, X se convirtió en un campo de batalla verbal. Aumentaron los discursos de odio, el acoso, las amenazas y la desinformación política. En plena preparación para elecciones, los gobiernos comenzaron a poner el ojo encima. Europa amenazó con sanciones, Estados Unidos pidió explicaciones. Musk, como siempre, se defendió diciendo que él solo estaba protegiendo la libertad de expresión. En medio de este huracán, surgió una paradoja. Aunque la plataforma estaba colapsando financieramente, Musk se mostraba más activo que nunca. Publicaba memes, insultaba a medios de comunicación, compartía opiniones sobre conflictos internacionales. X ya no era solo una red social, era una extensión directa de su personalidad, brillante, caótica, impredecible, peligrosa. A pesar de todo, sus planes seguían. Anunció que integraría pagos, inteligencia artificial, videollamadas y una billetera digital. Prometió que X sería más grande que WeChat, más influyente que YouTube, más relevante que Google. Pero hasta ahora esa visión parece lejana. La mayoría de los usuarios no entiende hacia dónde va la plataforma. Lo que antes era una herramienta para informarse, ahora es un experimento controlado por un solo hombre. Pero si controlar el debate público no fuera suficiente, Elon también quiso controlar algo más poderoso: la conectividad global, incluso en medio de guerras. Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, los misiles no solo destruyeron edificios, también dejaron a millones de personas sin acceso a Internet. Las torres de comunicación cayeron, las redes colapsaron, y de pronto, un país entero quedó incomunicado, en plena guerra moderna. Fue entonces cuando el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, hizo una petición desesperada. Necesitaban conexión, y rápido. La respuesta llegó desde el espacio. Elon Musk activó su sistema de Internet satelital, Starlink, y en cuestión de días miles de terminales fueron enviadas a Ucrania. Para muchos ese gesto fue heroico. Mientras las bombas caían, los soldados ucranianos usaban Starlink para comunicarse en el frente, los hospitales para coordinar emergencias, los civiles para pedir ayuda. Musk fue aplaudido por gobiernos, medios y ciudadanos. En un conflicto dominado por drones, datos y guerra cibernética, su red fue vista como un arma silenciosa, pero vital. Pero la luna de miel duró poco. En septiembre de 2022 estalló la primera gran controversia. Un ataque naval ucraniano contra la flota rusa en Crimea fue cancelado, según fuentes ucranianas, porque Musk negó el acceso a Starlink en esa zona. El propio Elon explicó que temía que el ataque desatara una guerra nuclear y que no estaba dispuesto a ser parte de una escalada. Fue una frase que cambió la narrativa por completo. ¿Era Musk un héroe o un jugador con poder absoluto sobre el campo de batalla? Por primera vez, un empresario civil tenía el poder de apagar la conectividad de un ejército en plena guerra. Y no por decisión de la ONU, ni de un gobierno, sino por una orden directa, personal, sin intermediarios. La situación se volvió aún más delicada en 2024, cuando surgieron reportes de que Starlink también estaba operando en zonas controladas por Rusia,
y que algunos dispositivos habían sido hackeados o revendidos en el mercado negro. El ejército ucraniano pidió explicaciones. Elon respondió que cualquier mal uso de la red era fuera de su control y que su objetivo seguía siendo proteger vidas humanas. Pero los rumores ya estaban corriendo. Algunos lo acusaban de inclinarse hacia Moscú, otros de simplemente proteger sus propios intereses. Y eso ponía nervioso a todo el mundo. Europa comenzó a hablar de crear su propia red satelital. China anunció proyectos similares. Incluso el Pentágono admitió que dependía parcialmente de Starlink para ciertas operaciones. El miedo no era solo tecnológico, era geopolítico. Si Musk controlaba los cielos, ¿quién lo controlaba a él? Elon, como siempre, minimizó las críticas. Dijo que su única motivación era proteger la libertad de comunicación, que jamás usaría su poder para dañar, que Starlink era una herramienta, no un arma. Pero nadie podía negar la realidad. En medio de una guerra real, con vidas en juego, un empresario privado tenía el botón de encendido o apagado, y lo había usado. Mientras el mundo se preguntaba hasta dónde llegaba su poder, Elon ya preparaba su próximo movimiento. Conectarnos no solo con el espacio, sino directamente con nuestros propios cerebros. Mientras sus cohetes despegaban y sus autos se conducían solos, Elon Musk trabajaba en un proyecto mucho más silencioso, pero infinitamente más perturbador. Un proyecto que no volaba por los cielos ni rugía en las calles, sino que se implantaba dentro del cuerpo humano, justo donde nadie podía verlo, el cerebro. Su nombre es Neuralink, y su ambición es tan grande que asusta. Musk no lo oculta. Su objetivo es fusionar al ser humano con la inteligencia artificial, no solo para curar enfermedades, sino para evitar, según él, que la IA nos supere y nos vuelva obsoletos. Y para lograrlo, diseñó un chip diminuto que se implanta directamente en el cráneo. Con electrodos más delgados que un cabello humano, ese chip puede leer y enviar señales al cerebro, como si fuera una especie de puerto USB biológico. Durante años, Neuralink prometió, ensayó, falló, guardó silencio. Pero en enero de 2024, la noticia sacudió al mundo. El primer ser humano había sido implantado con éxito. Según Musk, el paciente podía mover un cursor en la pantalla solo con pensar y estaba evolucionando más rápido de lo previsto. El anuncio fue breve, sin imágenes, sin datos clínicos, sin mostrar al paciente, solo palabras. Palabras del hombre que lleva 20 años prometiendo el futuro y a veces entregando más miedo que esperanza. Las críticas no tardaron. Expertos en neurociencia pidieron transparencia. Médicos exigieron ensayos clínicos formales. Éticos y filósofos preguntaron, ¿quién controla la mente cuando la conectas a una red? ¿Qué pasa si ese chip se hackea? ¿Qué ocurre si alguien accede a tus pensamientos, tus recuerdos, tus emociones? Musk, como siempre, ignoró los debates y redobló la apuesta. Dijo que en el futuro podremos comunicarnos sin hablar, compartir ideas sin escribir, vivir experiencias enteras sin movernos de casa. Pero lo que más preocupa no es el futuro, sino el pasado. En años anteriores, Neuralink experimentó con animales, monos, cerdos, ratas. Algunos sobrevivieron. Otros murieron tras convulsiones, infecciones o fallas neurológicas. La empresa fue investigada por violaciones a las leyes de bienestar animal y aunque Musk minimizó las denuncias, el historial quedó manchado. Y sin embargo, los voluntarios humanos comenzaron a llegar. Personas con parálisis, enfermedades neurodegenerativas, incluso jóvenes dispuestos a probar la tecnología solo por curiosidad. Neuralink lo vendía como una puerta al renacimiento personal. Musk lo explicaba como el siguiente paso lógico de la evolución humana. Pero, en los pasillos del poder, muchos veían otra cosa. Una empresa privada con acceso literal a tu mente. Además, surgía una duda inevitable. ¿Y si no se trataba solo de curar? ¿Y si detrás de los discursos de progreso había una intención comercial más profunda? ¿Vas a pagar una suscripción mensual por pensar más rápido? ¿Te van a vender actualizaciones cerebrales como quien compra un iPhone nuevo? ¿Quién va a controlar el software que gobierna tu mente? El propio Elon lo dijo una vez medio en broma, medio en serio. Si no puedes vencer a las máquinas, únete a ellas. Y ahora, gracias a Neuralink, eso ya no es una metáfora. Es una realidad que vive dentro del cráneo de alguien en este momento, en este mismo instante.
Pero mientras los críticos cuestionaban su ética y otros le temían como a un dios moderno, Musk ya preparaba su siguiente ofensiva: enfrentar cara a cara a la inteligencia artificial que ayudó a crear y que después trató de destruir. A finales de 2023, Elon Musk volvió al centro de una batalla que él mismo ayudó a iniciar años atrás: la guerra por el control de la inteligencia artificial. Muchos no lo saben, pero Musk fue uno de los fundadores de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT. En su momento dijo que debía existir una IA abierta, ética, sin control corporativo. Pero cuando OpenAI se volvió una potencia mundial, valorada en miles de millones, con alianzas estratégicas con Microsoft y acceso a supercomputadoras, Musk rompió con ellos. Acusó a la empresa de haberse desviado de su misión original. Los llamó corruptos, cerrados, una amenaza para la humanidad. Y entonces, como es costumbre en su historia, en lugar de quejarse, creó su propia versión, xAI, una nueva compañía de inteligencia artificial que prometía competir directamente con OpenAI, pero con una diferencia clave: menos filtros, menos censura y más libertad de expresión algorítmica. El primer producto de xAI fue Grok, un chatbot irreverente programado para bromear, hablar sin pelos en la lengua y supuestamente no obedecer reglas políticamente correctas. Grok se integró directamente a la plataforma X y Musk anunció que pronto llegaría una aplicación independiente con más funciones y hasta capacidades multimodales. Pero detrás de ese enfrentamiento tecnológico, lo que realmente estaba en juego era otra cosa: el alma del futuro. Dos visiones enfrentadas. Por un lado, Sam Altman y OpenAI, con una inteligencia artificial regulada, colaborativa, académica. Por el otro, Elon Musk y xAI, con una IA agresiva, abierta, desatada. Ambos dicen que buscan proteger a la humanidad. Ambos prometen transparencia, seguridad, control. Pero en un mundo donde el que controla la IA controla la información, las narrativas, las decisiones, ¿a quién le vas a creer? Musk, como siempre, no espera el permiso de nadie. Demanda, construye, lanza y escala. No pide perdón, no da explicaciones, solo acelera. Y si alguien se interpone, lo arrolla. ¿Genio, villano o algo que todavía no entendemos? A lo largo de 2 décadas, Elon Musk ha creado, destruido y transformado industrias enteras. Dominó el espacio con SpaceX, electrificó las carreteras con Tesla, cambió la comunicación con X, intervino guerras con Starlink, se metió en nuestros cerebros con Neuralink y ahora intenta controlar la inteligencia artificial con xAI. Ha sido llamado visionario, loco, salvador, dictador, superhéroe, sociópata, genio y amenaza. Su nombre genera titulares cada semana. Sus decisiones mueven mercados. Sus ideas dividen al mundo, pero hay algo que nadie puede negar. Vivimos en un mundo moldeado por Elon Musk. Sus decisiones ya no son simples apuestas tecnológicas. Ahora son decisiones que afectan países, economías, personas y quizás pronto conciencias. La pregunta ya no es si tiene razón. La verdadera pregunta es: ¿quién lo va a detener si se equivoca?